Bueno, vamos a estar tratando de ir conectando al resto de hermanos, así que quisiera pues darle la bienvenida a este nuevo ciclo de clases que estamos iniciando hoy, miércoles 7. Así que... Buenas noches. Buenas noches, hermano Justino. Buenas noches, don Justino. Hermano. Así que, bueno, damos gracias al Señor. Queremos orar y bueno, ahí paulatinamente vamos a ir incorporando al resto de participantes de la clase. De los 50 centavos. Queremos orar y queremos dar gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder conectarnos en el día de hoy. Así que lo que vamos a procurar es tener cerrado el micrófono, recordando las indicaciones que siempre tenemos mientras estamos conectados. Mantenemos el micrófono cerrado, cuando participamos lo abrimos para poder hacer nuestras consultas o preguntas o comentarios, y mientras tanto nos tenemos el micrófono de manera que nos filtren los sonidos. Así que vamos a procurar hacerlo. En el caso, creo que hay algo de sonido, hermano Justino, así que hay que cerrar el micrófono. Vamos a orar y bueno, agradecemos al Señor y queremos iniciar la clase de hoy, así que oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder un día más reunirnos y poder acercarnos a tu palabra, oh Dios, motivados, animados y teniendo el profundo deseo de conocer cada día más de ti. Que nuestra experiencia, Señor, de acercamiento a tu palabra pueda renovar nuestras vidas, hacernos crecer y dar fruto para tu gloria, Señor. Poder, oh Dios, entender tus propósitos, tus planes y poder sintonizarnos con ellos. Padre, oramos para que el inicio de este año 2016 de clases podamos, oh Dios, ver tu mano extendida de manera muy especial sobre nuestras vidas y que podamos, oh Dios, crecer para tu gloria. Al final de cuentas, nuestro mayor anhelo y deseo es que tú seas exaltado, glorificado y honrado por sobre todas las cosas. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por este medio. Oramos para que nos permitas disfrutar de un tiempo especial y que podamos gozarnos en la palabra y en lo que tú vas a estar hablando a nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos honor en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén. Y amén. Bueno, queremos, el hermano César va a estar coordinando y compartiéndonos del tema de hoy, así que recordemos pues las instrucciones básicas. Mientras escuchamos, mantenemos nuestros micrófonos cerrados. Cuando participamos, los abrimos y nos incorporamos con preguntas o algo que consideremos pertinente. Dios te bendiga, César, así que tu tiempo. Muy bien, muchas gracias, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias, pastor, por esta introducción que hace pues para poder nuevamente dar inicio al ciclo de estudios bíblicos pertinentes a estos temas que durante los 2 años que se estuvieron dictando, que se estuvieron enseñando, se llamaron fundamentos de la fe cristiana. De igual manera nosotros vamos a seguirlo llamando de esta manera. Bueno, agradezco también a los hermanos su asistencia, su participación y poder nuevamente reiniciar esto. En la noche de hoy, precisamente ahora, vamos a estar viendo durante estas semanas el tema introductorio con respecto a la teología sistemática. Y nosotros vamos a darnos cuenta que la teología sistemática es una ciencia donde el estudio de la palabra de Dios es manejado de manera directa, ¿verdad? Entonces,
vamos a estar iniciando con este tema de lo que es la introducción de el estudio de la teología sistemática. Bien, hermanos, una de las cosas que principalmente nosotros tenemos que preguntarnos a la hora de ver qué es esto de la teología sistemática es la definición. Y la definición que nos ofrece el material que tenemos es una definición que el autor la saca de uno de sus profesores del Instituto Bíblico, pero que es en sí una definición bastante clara, bastante accesible para nosotros, pues que realmente estamos dando pininos en esta disciplina de la teología y demás. Y la definición que el hermano esboza pues en su libro es que la teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Que nos... hermano, parece que la hermana Bielka está tratando de enlazarse. Sí. Que nos... vuelvo y repito, la teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Y nosotros pues vamos a estar viendo ahí en nuestra pantalla. He querido compartir con ustedes unos documentos en donde un PowerPoint en donde hay unas imágenes con algunos de los conceptos, un resumen de los conceptos que vamos a tratar esta noche de ir mostrando. ¿Cuál es la definición? Bien, la definición la acabamos de ver. Es cualquier estudio que responde a la pregunta: ¿qué nos enseña la Biblia hoy? Y esto es importante, hermanos, porque el estudio de la Biblia que nosotros tenemos tiene que llegar al momento en que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida diaria en nuestro contexto histórico. Es decir, en este siglo XXI, con todas las circunstancias que esta actualidad, que este tiempo actual nos demanda, interpretar las escrituras en su contexto original, pero tratando de responder la pregunta: ¿qué nos enseña esa palabra para el día de hoy? Entonces, eso es una pregunta muy importante, porque podemos muchas veces, hermanos, en esto de estudiar la Biblia, pensar que la teología es un asunto neta y puramente intelectual, neta y puramente académico, neta y puramente de personas que frecuentan círculos intelectuales donde ellos discuten filosóficamente, pero que nada se concreta en la realidad. Nosotros, a la hora de abordar estos temas de la teología sistemática, tenemos que, hermanos, llevar ese conocimiento a la aplicación en nuestro día. Que cada vez que abrimos los ojos, que cada vez que nos enfrentamos a una situación, la teología que manejamos pueda ser práctica, pueda atender a las necesidades diarias de cada uno de nosotros. Bien, continuamos entonces. Entonces, hermanos, como bien decía, la teología sistemática incluye dos cosas que debemos tener en cuenta cada vez que vayamos a estudiarla. Una, que la teología sistemática recoge
y comprende pasajes relevantes sobre varios temas. O sea, la teología sistemática, ¿qué es lo que hace? Recoge, trata de agrupar de manera ordenada y organizada pasajes relevantes sobre variados temas del ámbito espiritual y religioso. Y dos, que la teología sistemática es un resumen, y debe ser un resumen claro, de las enseñanzas de esos pasajes y de esos temas. Por eso, anteriormente, cuando abordábamos la definición, se hace el énfasis, hermano, de que la teología no tiene que ser algo etéreo, por allá arriba, por la estratosfera. La teología tiene que ser clara para poder aplicarse en nuestra vida. Ahora bien, esta disciplina del saber espiritual dentro del cristianismo tiene relación con otras disciplinas del ámbito religioso y teológico, que son las siguientes: la teología histórica, la teología filosófica, la apologética, la teología bíblica, y que la teología bíblica en sí comprende dos partes, que son la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Entonces, la teología sistemática que nosotros debemos empezar a manejar debe estar relacionada con estas otras disciplinas del saber religioso. Vamos a ir mencionando algunas de las definiciones para que podamos comprender, mis hermanos, esto. La teología histórica, como bien su nombre lo dice, es una relación entre el estudio de los temas bíblicos para el día de hoy relacionado con la historia. Por lo tanto, la teología histórica es el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los variados temas teológicos. A medida que nosotros vayamos revisando todas las doctrinas cristianas que tienen fundamento en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que este conocimiento bíblico ha tenido un devenir con el tiempo. Ha sido un proceso en el cual la Iglesia del Señor ha ido entendiendo temas desde diferentes puntos de vista, han acordado temas después de grandes conflictos de desviación de la fe. Entonces, esta teología histórica lo que nos va a mostrar es precisamente el estudio histórico de cómo a través del tiempo la Iglesia ha venido comprendiendo esta temática. Nosotros vamos a ver en la historia, por ejemplo, los grandes concilios ecuménicos como el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla, concilio de Trento, etcétera, que fueron reuniones cumbres donde la historia nos muestra que la Iglesia, que los líderes religiosos tuvieron que reunirse para tratar temas afines a la fe, tratando de defender la fe y tratando de afirmar la fe. También vamos a estar nosotros entendiendo la otra disciplina con la cual se relaciona la teología sistemática, que es la teología filosófica. Y como su nombre lo dice, es una relación que hay entre la filosofía y la teología. Pero esto más que nada es, hermanos, el estudio de temas teológicos, pero principalmente abordados sin el uso de la Biblia.
sino usando herramientas y métodos de razonamiento filosófico, de razonamiento intelectual y lo que se puede saber de Dios observando el universo. Hermano, una pregunta, ¿me escuchan? ¿Aló? Amén. Sí, me escuchan, muy bien. Sí, Amén. Yo te escucho perfectamente. sí, se está escuchando un ruidito de fondo, no sé de qué, de cuál de los hermanos será, pero es como un noticiero ahí. Bien. Ok, gracias, hermano. Entonces habíamos dicho que la teología filosófica es el estudio de estos temas teológicos, pero abordados principalmente sin el uso de la Biblia, sino usando herramientas, métodos de razonamiento filosófico, intelectual y lo que se puede saber de Dios observando el universo. Hace un rato el hermano Densi y yo comentábamos eso, que a él le parecía, por ejemplo, que la teología filosófica era a lo mejor parecido a la metodología que usaban los griegos para describir sus realidades mitológicas propias de los dioses del Olimpo. Y posiblemente hay parte de herencia de eso. Muchos de los padres de la iglesia que eran de extracto griego se nutrieron de este tipo de razonamiento y de herramienta para poder concluir de manera de observación, tratando de inquirir en la naturaleza algunos asuntos que tenían que ver con Dios. De hecho, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, el apóstol Pablo le dice a los romanos que lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Entonces, nosotros no podemos simplemente desestimar esta relación de esta disciplina teológica, porque definitivamente, hermano, la teología filosófica no tendrá la contundencia que la teología bíblica podrá tener, pero sí da avisos, sí da luces de algunas cosas respecto a Dios y respecto al hombre. Amén, hermanos. Amén. 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 Muy bien. Entonces Amén. continuamos acá. Amén. No sé si están pudiendo ver las imágenes. Correcto. Sí, las estoy siguiendo. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, otra de las disciplinas de las cuales la teología sistemática se auxilia y que también se relaciona es la apologética. ¿Y qué es la apologética? Bueno, la apologética es aquella disciplina que provee de defensa. Y en el ámbito cristiano, la apologética provee de defensa de la veracidad de la fe cristiana, con el propósito de convencer a los que no creen. También en la palabra de Dios tenemos pasajes donde se nos demanda dar razón de nuestra fe, donde se nos demanda contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Por lo tanto, hermanos, cuando nos vayamos nosotros a estar adentrando en esta disciplina de la teología sistemática, tenemos que entender que parte de la formación que vamos a recibir es saber presentar defensa de lo que creemos, con el propósito de convencer a los que no creen, pero también con el propósito de que usted afirme lo que cree, hermano. Usted no puede dar, ni yo puedo dar defensa de algo de lo que no está claramente creído, no está claramente aprendido o sabido. También, hermanos, como habíamos señalado anteriormente, podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir, hermanos, que aunque los temas, aunque los estudios filosóficos, históricos y de defensa contribuyen a nuestra comprensión de los asuntos teológicos, al fin y al cabo, solo la Biblia tiene la autoridad final para definir
¿qué debemos creer? Acordémonos de algo. La teología sistemática se auxilia y se relaciona con la historia, con la filosofía y con la defensa de ella. Pero aún aceptando la contribución que estas disciplinas auxiliares pueden dar, nosotros tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo nosotros creemos en la autoridad final de las escrituras. Como decíamos anteriormente, en el mes de diciembre, sola escritura. Nuestra regla de fe y conducta es la Biblia. No son los argumentos, ya sea que sean muy válidos, pero no son los argumentos ni filosóficos, ni históricos, ni de defensa, que cualquier otro recurso extrabíblico pueda darnos. Lo que nos va a nosotros a definir qué creer, hermanos, es la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Qué otra disciplina auxiliar tenemos? También tenemos, hermanos, la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Bueno, es la categoría más amplia que contiene tanto a la teología del Antiguo Testamento como a la teología del Nuevo Testamento. ¿Y qué hace esta categoría más amplia de comprensión o de respuesta a lo que nos enseña la Biblia hoy? Bueno, da atención especialmente a las enseñanzas de los autores de cada libro de la Biblia y de cada sección de la Biblia, y el lugar que cada enseñanza ha tenido en el desarrollo histórico de la Biblia. Eso lo vamos a ver precisamente posteriormente, cuando este aspecto de teología bíblica lo vayamos a ver. Bien, la teología del Antiguo Testamento. Esta teología formula la pregunta siguiente: ¿qué enseñan los libros del Antiguo Testamento? Sobre temas puntuales como la oración, como el diezmo, como el pecado, como lo sobrenatural, etc. Y también nos formula la pregunta: ¿qué enseña aún todo el Antiguo Testamento con respecto a esos temas? ¿Qué enseña el Antiguo Testamento en sus varios segmentos de libros, en su variado contexto particular en que fue escrito cada libro y en su contexto general? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto a eso? La teología del Nuevo Testamento, sin embargo, nos formula la pregunta: ¿qué enseñan los libros del Nuevo Testamento sobre temas parecidos a los del Nuevo Testamento? Algunos temas, por ejemplo, nuevos, como la iglesia, etcétera. Y aunque nos enseña también de manera general todo el Nuevo Testamento en esta temática. Entonces, estamos viendo, hermanos, que ahora que estamos introduciéndonos en esto de la teología sistemática, vamos a tener relación con estas tres ramas de la teología bíblica y sus dos subdivisiones: la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, estas tres ramas organizan sus temas de manera histórica. Nosotros vamos a ver, y de hecho, creo que lo tenemos claro. Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros tenemos una Biblia ordenada de manera cronológica, de manera histórica. Es más, han salido Biblias como la Biblia cronológica, donde las escrituras distintas que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay algunas de ellas que se sobreponen una encima de la otra. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el mismo periodo histórico, nada más que
trayéndonos a la luz aspectos diferentes de ese mismo momento histórico. Pero vamos a ver que estas ramas que acabamos de mencionar, la teología bíblica, la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, organizan sus temas de manera histórica y cronológica. Estoy recibiendo mensajes que no escuchan, pastor, sobre todo Oli y Marta. Están diciendo que no están escuchando con claridad. Bien, continuamos nosotros. Ok, muy bien. Continuamos nosotros. En conclusión, ¿qué podemos decir? Ya habiendo visto la definición de teología sistemática, los aspectos que incluye y la relación con otra disciplina, concluimos que la teología sistemática preguntará qué enseña la Biblia sobre temas como la oración, sobre el diezmo, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre la iglesia, etcétera, procurando resumir las enseñanzas de la Biblia en una declaración breve, comprensible y cuidadosamente formulada. Cuidadosamente formulada. En este momento quisiera nada más vertir un ejemplo. Muchas personas, producto de tener una larga tradición cristiana, formulan expresiones como que el que cree en Cristo o el que tiene fe en Cristo tiene salvación. Eso es precisamente el producto de que las personas que tienen una tradición cristiana bastante larga han escuchado definiciones bíblicas y teológicas a lo largo de su vida. Pero no necesariamente esas personas, al declarar esas cosas, tienen una formulación cuidadosa de lo que dice y tienen un conocimiento bíblico ordenado. Eso es importante que nosotros lo entendamos, hermano. Que el estudiar esta temática teológica, entre otras cosas, va a ir acomodando en nuestra mente la verdad bíblica por temas. Lo va a hacer ordenado, lo va a hacer comprensible. Y nosotros, producto de hacerlo ordenado y comprensible, podemos de manera breve resumir esas enseñanzas y declararlas de manera contundente. Así que, hermanos, nosotros cuando nos introducimos en esto, estamos introduciéndonos en un aspecto de nuestra formación cristiana que es importante. Porque, como dije, uno va a encontrar precisamente personas que son una mezcla de cosas, pero en un momento dado las personas no pueden ubicar esas cosas que dicen en los diferentes temas en los que la teología se comprende o se divide. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bien. Amén. No sé si entre ustedes habrá alguno que quisiera comentar algo o que tuviera alguna pregunta que hacer. Así que les doy la oportunidad para que puedan comentar, puedan preguntar con respecto a lo que se ha hablado hasta el momento. Tal vez un comentario, César y hermanos, con relación al tema que introduce el hermano César. Tal vez cuando hablamos del término teología, muchas veces hay gente que le tiene cierto temor a ese tipo de terminología, porque como mencionaba, sienten que es un asunto muy intelectual o académico. Pero desde el momento en que usted se acerca a la Biblia, usted trata de explicar conceptos relacionados con la Biblia. Cuando usted se acerca a la Escritura y procura entender lo que ella está transmitiendo,
y procures explicarlo, ya usted de una forma o de otra está envuelto en esa dinámica teológica. Aunque usted no sea un experto, aunque usted no tenga un título de un seminario, de un instituto bíblico, el solo hecho de que usted procure explicar, citar textos bíblicos, poner fundamento a ciertos temas, ya usted está envuelto en asuntos teológicos. Entonces, esto no es un asunto solamente de personas que tienen una formación en un seminario, en un instituto bíblico. Por eso es importante que todos nosotros, que somos miembros de una congregación, podamos manejar algún concepto de esto, podamos tener claridad sobre ellos y podamos saber de cómo poder manejar ordenadamente una serie de conceptos que la Biblia habla. La dinámica que tiene el curso es poder ir analizando tema por tema esos conceptos, poder plantearnos preguntas, reflexionar sobre esos temas y poder tener una evaluación concienzuda, una evaluación bíblica clara, y que en algún momento, si alguien nos habla de un tema en particular, nosotros poder decir, bueno, ese tema aborda estos asuntos y tales textos de la Biblia lo mencionan. Entonces, cuando yo logro tener esa claridad, eso me va a facilitar mi propio crecimiento espiritual, pero también me va a facilitar el poder exponer esos temas a otros en su momento. Así que esto genera un reto ante nosotros. Todos nosotros, cuando nos acercamos a abordar una clase o un estudio bíblico como estos, estamos procurando estudiar organizada y sistemáticamente la Biblia para no solamente repetir conceptos de la Biblia, sino tener claro por qué eso los cristianos lo planteamos y cuál es el sustento que la Biblia da a esas cosas en particular. Yo creo que eso lo menciono añadiendo un poquito a lo que César ha hablado. Amén. Es importante lo que el hermano Gustavo está añadiendo, hermano, porque miren, nosotros vamos a ver algo, y es algo que en mi propia experiencia yo he podido, y valga la redundancia, experimentar. ¿Qué es? Que el estudiar la Biblia de una manera ordenada, organizada, es necesario, y que en la historia de la iglesia hubo momentos en que el pueblo de Dios tuvo que acudir a ese tipo de organización del conocimiento bíblico, del conocimiento teológico, para poder hacer frente a algunas cosas. De hecho, cuando vamos a la historia y nosotros leemos y aprendemos acerca del oscurantismo, por decir algo, que fue una época, un buen par de siglos donde había oscuridad en cuanto a la temática bíblica, precisamente era porque ese conocimiento no se facilitó a los demás. Ese conocimiento era de uso, entre comillas, prohibitivo del clero, y ese conocimiento provocó que, siendo exclusivo, se pudiera manipular. Y hermanos, y tenemos nosotros como cristianos que queremos agradar a Dios, tenemos que estar conscientes de que estudiar de manera sistemática la Biblia nos va a traer beneficios, y que es necesario. Nos va a traer beneficios a la hora de aprenderlos, de comprenderlos. Nos va a traer beneficios a la hora de defenderlos en contra de los que creen diferente y atacan nuestras creencias. Pero también nos va a ser necesario y oportuno cuando tenemos que bajar eso a nuestra vida diaria, a nuestra práctica personal,
a nuestro caminar diario. No es un asunto para ancianos encorbatados y con lentes que están en un aula de clase ante una multiplicidad de estudiantes. Es aún para nosotros que vivimos circunstancias no académicas, pero que nos estamos enfrentando a muchos problemas a diario. Entonces pasamos a un asunto importante en esta introducción a la teología sistemática, que es la aplicación a la vida. Miren, hermanos, por sus frutos lo conoceréis, decía Jesús. Tú sabes lo que la persona piensa por cómo actúa. O puedes tener un indicio de lo que piensa por cómo actúa. Entonces, este conocimiento ordenado tiene que poder ser aplicado a nuestra vida. Por lo tanto, la teología sistemática va a concentrarse en hacer un resumen de cada doctrina, cómo debe entenderse para los creyentes de hoy, y entonces, para aplicarlo, va a requerir muchas veces que se usen términos como, por ejemplo, Trinidad, encarnación, deidad de Cristo, presciencia, inmanencia, etcétera, etcétera, etcétera. E implica que esa aplicación es a la vida nuestra, y que va a ser aplicado a la vida nuestra por el correcto uso de ese conocimiento, por el correcto uso de esa teología. Bien, hermanos. Ahora, tenemos que ver que la aplicación de estos temas vamos a tener que compararlos o confrontarlos en lo que normalmente uno hace. Bien decía el pastor Gustavo hace un rato, todo aquel que se acerca a la Biblia de una u otra manera hace teología, porque entra de una vez en el campo de la interpretación. El asunto es si esa teología que estamos nosotros forzosamente haciendo cada vez que vamos a la Escritura es organizada o si es desorganizada. Por lo tanto, la teología sistemática, la cual estamos introduciendo en la noche de hoy, busca una organización de los estudios de la palabra de Dios a partir de temas o asuntos. Entonces, como decíamos anteriormente, la teología va a tener partes a estudiar que agrupan una serie de conceptos y subtemas. A diferencia de la teología desorganizada, que es la que busca entender mediante el estudio de la Biblia, pero eso provocado por problemas surgidos aleatoriamente. Me sucede algo y yo voy a ver cómo comprendo eso con las Escrituras. Recuerdo yo, ahora mencionando este tema, en mis inicios, tenía yo 17, 18 años, yo escuchaba mucho el programa A Través de la Biblia. Un programa que tiene muchos años de estarse emitiendo en Latinoamérica. Empezó en inglés y luego en español y se transmite en muchos otros idiomas. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, el autor de estos estudios, que se llamaba J. Vernon McGee, decía lo siguiente: que nuestra comprensión bíblica sea primero de la siguiente manera: voy a la Biblia para experimentar lo que la Biblia dice. No es o no debe ser,
voy a la experiencia para forzar que la Biblia avale mi experiencia. Entonces, una teología desorganizada es precisamente eso. Una teología que se basa en un estudio de la Biblia donde yo quiero acomodar mis experiencias a las que quiero darle algo de valor a la Biblia. No moldeo las experiencias con la Biblia, sino muchas veces se moldea o se trata de moldear la Biblia con las experiencias. El que hace lo que hemos estado mencionando hasta ahora, de querer moldear la Biblia con las experiencias, tiene una teología desorganizada. Tiene una teología no sistemática. Pero el que de nosotros va a las escrituras, estas escrituras le hablan, entonces sus circunstancias la moldea con las escrituras, entonces está empezando a desarrollar una teología organizada, una teología sistemática. Ahora bien, quisiera, hermanos, esto no está en las copias que el pastor pudo repartir a cada uno. Esto fue algo que yo de manera personal quise averiguar particularmente. Lo que es un sistema o sistematización. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros estamos adentrándonos a un tema que es teología sistemática. Así que vamos a ver qué es lo que significa sistema o qué es lo que significa sistematización. Sistema o sistematización es el conjunto de reglas o principios enlazados entre sí. Pero también es el conjunto de cosas que ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a un determinado objeto. Yo me quedo con la segunda declaración, no porque me guste más, sino porque creo que se aplica más a lo que nosotros en el ámbito teológico queremos ver. El sistema es un conjunto de cosas que en orden, que agrupadas de manera ordenada, afín, contribuyen a un determinado objeto. ¿Y cuál sería entonces el objeto de la teología para nosotros? El objeto de la teología es que nosotros aprendamos y creamos lo que Dios quiere que aprendamos, pero que también eso sea nuestra norma de conducta. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes que debemos aprender este conocimiento bíblico de manera ordenada, es porque nosotros estamos anuentes a que el orden en que está llevado esas temáticas van a contribuir a nuestro crecimiento y a nuestra santificación, a nuestro buen estilo de vida. Mire, estas definiciones yo las consigo en un diccionario secular de lo que yo tengo acá en mi casa, que es el diccionario enciclopédico Sopena, que para mí da pena porque ya hasta perdió la tapa. Pero, ¿qué les quiero decir? Que, hermanos, ordenar entre sí los temas va a contribuir para que usted aprenda y crea lo que Dios quiere, pero también para que usted viva las circunstancias diarias como Dios también quiere que se viva. Amén. Hermanos. Amén. 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 Ay, ya me había asustado. Yo pensaba que era que yo estaba aquí hablando solo, que me había desconectado. ¿Algún comentario, Amén, hermanos? ¿Alguna pregunta? Amén. No, nada por ahora, hermano. Estamos claros. Todo está tan claro así. Ajo. Entonces pasé la prueba, hermano. La hermana Elba Cortés no está escuchando, pastor. No sé qué está ocurriendo. A lo mejor tiene problemas de conectividad. Bien. Vamos a ver otro tema también, otro aspecto, hermanos. Y vamos a ver algunas diferencias que hay entre la teología sistemática
y la desorganizada que acabamos de plantear anteriormente. Ok, ¿en qué difieren? Son 4 diferencias más o menos que podemos plantear. ¿Y en qué difieren ambas formas de hacer teología? Ambas formas de hacer teología difieren de la siguiente manera. 1. Difiere en el hecho que el tratamiento de los temas bíblicos es sujeto a consideración completa, provee de verificación contra un análisis inexacto y ofrece una consideración complementaria de doctrina. Eso es lo que es causado por la teología sistemática. Una teología desorganizada no va a considerar completamente los temas bíblicos que aborda, no va a verificarlos, y si los verifica va a ser una verificación un poco dudosa porque está desorganizada, y tampoco va a ofrecer una consideración de complementar las doctrinas, porque las doctrinas, hermanos, a pesar de que están segmentadas, ellas se traslapan, ellas se unen de manera regular. Entonces vamos a encontrar que el que aborda el conocimiento bíblico de manera sistemática va a considerar de manera completa los temas que ve en la Biblia, va a verificarlos. Hermano, un estudiante de la Biblia serio va a verificar lo que cree, va a verificarlo con la Biblia, y también va a tener la habilidad de considerar y de complementarlo con otras doctrinas bíblicas. En segundo lugar, la diferencia está también en que se hace un tratamiento detallado. Por ejemplo, y aquí vamos a poner el ejemplo, la afirmación: todo el que cree en Jesucristo será salvo. Esto lleva a la persona a dar un fundamento bíblico con la mayor cantidad o la totalidad de los textos involucrados. Porque yo puedo preguntar algo y quisiera que me respondieran con un sí o con un no. Cuando un cristiano que está abordando las escrituras afirma que todo el que cree en Jesucristo será salvo, ¿esto se confirma o se fundamenta con un solo versículo? ¿Sí o no? No. Ajá. Con una multiplicidad de versículos, ¿verdad? Así es, una multiplicidad. Entonces, esto lo logra una persona, hermano, que entra en esto de sistematizar la creencia bíblica que tiene. Ok, en tercer lugar, tenemos que es un estudio formal de teología sistemática. Va a ser posible formular sumarios, formular resúmenes de las enseñanzas bíblicas con mayor exactitud. Y va a ser más exacto el estudio formal sistemático que el que deriva de otro que no tenga tal sistematización, de otro que no tenga tal ordenamiento. Hermanos, y eso nosotros creo que podemos comprobarlo. Cuando una persona, por ejemplo, se da la tarea de predicar todos los domingos el mismo tema, por decir algo, de la prosperidad, y si habla de oración, termina invitando a la gente a pactar y a sembrar y demás. Y que si está hablando del evangelismo, termina concluyendo el tema con que hay que pactar y hay que sembrar para evangelizar. ¿Eso qué es lo que indica? Que esa persona tiene una teología totalmente desorganizada y que es incapaz de formular un resumen con exactitud. ¿Por qué? Porque a pesar de que los temas bíblicos se entrelazan, va a tener la capacidad de poder ver las líneas que delimitan cada tema y va a poder separarlas. Y en cuarto lugar, el que tiene pues esta formación
o se introduce pues en este tema de sistematizar la verdad bíblica que tiene, halla y trata equitativamente todos los pasajes pertinentes en cada uno de los temas bíblicos. Y esto lo lleva a interpretar cuidadosamente la Biblia. Es decir, esto lo lleva a hacer exégesis bíblica de lo que está estudiando. Cada vez que la persona ve un tema, él va a tratar de manera equitativa, o sea, con la misma justicia, todos los pasajes involucrados, todos los pasajes pertinentes. Pero esa justicia lo va a llevar a interpretar exegéticamente, cuidadosamente la Biblia. Todos estos manuales de teología sistemática son productos, bueno, no todos, en verdad que hay libros de teología sistemática con los que uno debe tener cierto cuidado, pero la mayoría de los libros de teología sistemática que son serios son producto de una exégesis bíblica cuidadosa y de un tratamiento justo y equitativo de todos los pasajes involucrados en un tema. No se puede interpretar si es sistemático la forma en que uno se acerca a esos textos de manera antojadiza. No se puede interpretar de manera antojadiza. ¿Por qué? Porque interpretarlo de manera antojadiza entonces sería lo contrario. Sería desorganizadamente la teología. En conclusión, esto va a conllevar, hermanos, que cada uno de nosotros cuestione, modifique si tiene que modificar, refine, es decir, que pula lo que ya ha aprendido bien y enriquezca, es decir, añada otros elementos a las creencias que tiene. Así que, hermanos, cuando introducimos un tema como este, estamos ante la oportunidad de optar por un recurso, una forma de poder abordar la Biblia que va a ser beneficiosa para nosotros, que va a ser beneficiosa para la iglesia, que va a ser beneficiosa a la hora de enseñar, que va a ser beneficiosa a la hora de defender, que va a ser beneficiosa a la hora de practicar, que va a ser beneficiosa, hermanos, a la hora de nosotros ser o no catalogados como siervos fieles o no de Dios. Entonces estamos ante un asunto importante. ¿Alguna pregunta, hermanos? Los noto muy callados. Eso me aterra. No vaya a ser que me suelten una bomba carambomba ahora. ¿Algún comentario, mis hermanos? Jairo, Densi, Oli, Marta, Alex, Elvita, Bielka, Gabriel, no sé. Dios bendiga, habla Juan. Dime, Juan, ¿qué nos puedes comentar? Sí, hermano César, pero olvidó mencionarme, me dolió. Bueno, Juancito. Sí, en base al estudio, mientras uno va leyendo y estudiando, uno se adentra mucho más en las cosas de Dios, pero así afrontando las cosas, los problemas, las cosas, uno tiene ya como meterse dentro de la palabra, guardarla en su corazón y acordarse de ella y reaccionar mediante esa palabra. Pregunta. Claro que porque sí. Porque hay veces que uno tiene unos problemas y a veces no sé si es cosa mía o es algo en el normal, porque hay problemas como en el trabajo, problemas tontos, y a veces uno tiene una molestia y a veces cuando uno tiene esa molestia, de pronto en mí viene como un dolor o
un arrepentimiento porque sé que a Dios no le agrada eso. Pero yo estudiando y leyendo ya muchas más cosas, ya voy despertando cosas que aún todavía estoy peleando contra eso, pero pido y oro por cambiar muchas cosas negativas que tengo en mí. Y eso es lo que quiero, hermano, para agradarle a Dios y no al mundo. Amén. Mira, si algún otro también quiere poder comentar algo en respuesta al hermano Juan, puede hacerlo. Pero yo ¿qué te puedo decir, Juan? Como hemos venido diciendo, este conocimiento, y como bien dijo el pastor al inicio, este conocimiento tiene que hacerse práctico. Uno no lo tiene que ver solamente como para personas académicamente preparadas para poderlo obtener. Si uno llega a esas instancias, amén, pero si uno no llega a esas instancias, uno tiene que de todas maneras ir a las escrituras para hacerlo práctico en su vida. ¿Qué puedo ver yo en la Biblia? Bueno, yo veo en la Biblia pasajes como el del Salmo 109, que dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 119, perdón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También veo en otros pasajes de la Biblia expresiones tales como por ejemplo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, las escrituras tienen una utilidad y una forma práctica de absorberla o de hacerla viva en nuestra vida. Entonces, ¿es útil para qué? Es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente preparado para confrontar las situaciones a diario. Y lo que tú dices es cierto. Uno en su trabajo, por ejemplo, yo te puedo dar testimonio de que yo muchas veces perdí el quicio y mandaba bien lejos a la gente. Y posiblemente en el hogar también. ¿Por qué? Porque lo que estaba fallando era tratar de hacer práctico eso que se supone que yo conocía. Entonces nosotros, al igual que tú, Juan, cada vez que vamos adentrándonos a las escrituras, vamos a tener que darle ese carácter de praxis en nuestra vida, que sea pragmático, que sea que pueda ser desarrollado, que pueda ser vivido. ¿Algún otro hermano que quiera comentarnos algo? Amén, hermano, le habla Jairo. Ajá, amén. Sí, con respecto al tema de la teología sistemática, tengo la pregunta de cómo, digamos, que quiero desarrollar el tema de la gracia del Señor, bíblicamente. Entonces, tengo que leer todo el libro completo, digamos que Romanos, para luego irme a los auxiliares o a la concordancia para caer en una conclusión de lo que me arroja la escritura, o desarrollo primeramente el libro. ¿Cómo sería una forma ordenada en sí para desarrollar el tema de la gracia? Bueno, amén. Por lo que hemos estado viendo en esta introducción, el tema de la gracia es un tema que es parte de la doctrina, de la gran doctrina de la salvación o de la redención. Entonces, cuando uno llega a la parte esta que tiene que ver con ese don inmerecido que Dios da a quien Él quiere, uno tiene que considerar de manera equitativa y justa todos los pasajes involucrados. Y bueno, van a haber situaciones donde para poder hacer un exégesis, para poder hacer una interpretación, tú vas a tener que ir a un recurso como un diccionario exegético, un diccionario bíblico, un Nuevo Testamento en griego, qué sé yo, un léxico griego-español, etcétera, etcétera. Pero sí, lo primero que tienes que hacer, como bien dijimos, es que tú tienes que ir y considerar de manera equilibrada, equitativa y justa todos los pasajes involucrados con esa palabra gracia.
y con ese contexto de gracia. Entonces ahí empezar a tomar las conclusiones. Pero hermano, hay algo importante. Todo lo que tú concluyas, tú no lo debes tomar como algo definitivo. Tú debes de comparar lo que tú concluiste con lo que ha creído la iglesia, con la ortodoxia. Es decir, con el pensamiento adecuado del tema que la iglesia ha tenido a través de la historia. Si tú aíslas eso de esto último que acabo de decirte, tú puedes que estés cometiendo un error de desviarte posiblemente en lo sucesivo. Amén. Tal vez un comentario, César, acerca de lo que plantean los hermanos, y que es bueno que podamos considerarlo. Cuando abordamos un tema, Jairo menciona un tema, gracia, pero cualquiera de nosotros podría mencionar o citar muchos otros temas que la Biblia trata. Alguien podría decir, bueno, yo estoy queriendo saber un poco sobre el concepto de fe. El concepto fe es un concepto bíblico. La pregunta que surge es, ¿desde qué perspectiva yo me voy a acercar a ver el tema de la fe? ¿Desde qué perspectiva yo me voy a acercar a ver el tema de la gracia? ¿A qué doctrinas fundamentales pertenecen esos conceptos? Empiezo a estudiarlo desde una perspectiva de la Escritura, considero todos los textos que la Escritura usa sobre eso y voy a utilizar una cantidad enorme de referencias que me pueden ayudar a entender ese concepto. Pero las conclusiones, como menciona César, que voy a sacar, para que sean un acercamiento sano y correcto, tienen que estar en armonía con el resto de la Escritura. Yo no puedo sacar conclusiones sobre un tema determinado de la Biblia, pero a la hora de mirar esas conclusiones me doy cuenta que están en contradicción con otros conceptos que la Biblia habla. Toda conclusión que yo saque a la hora de acercarme a estudiar la Biblia y que están en oposición o en contradicción con otras verdades de la Escritura, yo no puedo decir que es una interpretación correcta. Es por eso que cada vez que me acerco a estudiar la Biblia tengo que hacerlo ordenadamente. En nuestros entornos de iglesia, por lo general, nosotros tenemos formas muy variadas de acercarnos a estudiar la Biblia. César mencionaba que hay gente que lo hace de una forma aleatoria. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy decidí abrir la Biblia en un lugar ahí al azar, mañana lo hago en otro pasaje y así voy. Estudiar sistemática y ordenadamente la Biblia significa empezar a estudiar por temas concretos, empezar a girar en torno a los textos o los pasajes de la Biblia que hablan sobre ese tema en particular y empezar a sumergirme en esas temáticas. No es un asunto tan solo de tomar un libro. Un ejemplo, el término gracia se menciona mucho en el libro de Romanos, pero también, como menciona Jairo, pero también se menciona en muchos otros libros del Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que considerar todos esos libros y tengo que empezar a examinar esos pasajes para entender qué implica ese concepto. Entonces, estudiar sistemáticamente nos ayuda a acercarnos de una forma ordenada a estudiar la Escritura de una forma no arbitraria, no una forma desordenada y desorganizada que al final de cuentas no me va a ayudar en mi acercamiento. Por eso hemos escogido a lo largo de estos años estar estudiando estos temas de una forma sistemática, porque la idea es alentarnos a todos nosotros a acercarnos a estudiar a la Biblia de una forma diferente a como puede ser que lo hemos hecho a través de mucho tiempo. Que si voy a abordar un tema, bueno, me voy a concentrar en ese tema, voy a mirar los textos que hablan de ese tema y voy a evaluar esas conclusiones que estoy sacando y las voy a comparar con el resto de creyentes que a lo largo de la historia pues han también sacado sus propias conclusiones y voy a examinar que
que esas conclusiones pues estén en armonía con la Escritura. Hay un principio de armonía. Toda interpretación que yo hago de la Biblia tiene que estar en armonía con el resto de la Biblia. Si no está en armonía con el resto de la Biblia, hay un problema. Y el problema no lo tiene la Biblia, lo tengo yo. Entonces, ese es un tema que debemos de valorar y pesar. Muy bien. El hermano Densi hizo una pregunta, la siguiente. Hermano, yo quería preguntar si el estudio sistemático es un intento reciente del hombre por ordenar la teología bíblica o es de muy vieja data. ¿Quiénes fueron los primeros en intentarlo? Bueno, ahí sí le voy a pedir un poco de colaboración al pastor, más yo voy a ver en qué contexto lo que planteas, Densi. Bueno, el hecho de ordenar las doctrinas de la Biblia, no creo yo que sea un intento reciente del hombre por ordenarlo. Más bien yo creo que siempre los que han estudiado las Escrituras lo han hecho de esa manera. Bueno, basándome en mi memoria, que de hecho no es muy buena, yo veo en el cristianismo, por ejemplo, un intento o un primer intento de sistematizar o de ordenar la escritura o las enseñanzas de la escritura en los apóstoles, en los padres de la iglesia, y que eso fue, como dije, uno de los intentos primeros de hacerlo. Nosotros en la actualidad tenemos, por ejemplo, herencia de sistematizar las escrituras es por los reformadores. ¿Por qué? Porque aún la Iglesia Católica, que era la que dominaba en la Edad Media y un poco antes, la Iglesia Católica Romana, ellos tenían temas, pero esos temas eran de interpretación antojadiza y de decisión antojadiza del Papa de turno. No tenían realmente ¿cómo le digo? Un ordenamiento o una clasificación con resúmenes y con énfasis propios de cada tema. Puedo, por ejemplo, citar históricamente, bueno, a mucha gente no le gusta que se mencione ese nombre, pero bueno, hay que ser honesto con él. Juan Calvino sistematizó de manera moderna el primer documento de teología, se llamaba Institución de la Religión Cristiana. Y de ahí entonces surgieron los demás. Nosotros tenemos cualquier cantidad de manuales teológicos y de teología sistemática en nuestro medio. Pero por lo que yo puedo recordar y entender, mi hermano Densi, no es un intento reciente. Ya es un asunto que tiene una tradición en el movimiento cristiano y precisamente, como te dije anteriormente, el cristianismo tuvo que abocarse a ese ordenamiento para enfrentar algunas circunstancias que sufrió en el pasado. Pero no sé si mi hermano Gustavo pudiera ampliar un poco más esa pregunta que Densi acaba de formular. Bueno, el asunto de sistematizar por temas el estudio no es un asunto que se dé, ¿cómo se llama?, solamente en el ámbito cristiano. Uh-huh. En el mundo antiguo, muchos estudiosos, inclusive en el mundo griego, muchos estudiosos procuraron acercarse a abordar ciertos temas de una forma sistemática. Ven los filósofos griegos, ellos procuraron tratar ciertos temas, los abordaban, los evaluaban, los miraban desde una perspectiva particular, sacaban sus conclusiones y luego abordaban otros temas. La idea de sistematizar el estudio es un asunto que no es solamente del cristianismo, es un asunto que se ha dado en muchos otros ámbitos aún no cristianos.
el cristianismo desde un inicio ha procurado explicar las verdades de la Biblia. Obviamente con el paso del tiempo, el cristianismo se ha dado a la tarea de poner esos estudios por temas, de plasmarlos de forma escrita. Y eso desde la antigüedad, desde los primeros siglos del cristianismo. Entonces no es un asunto nuevo. Así que desde esa perspectiva, desde los primeros siglos, los cristianos, ya sea de una forma profunda o tal vez no tan profunda en algunos casos, han tratado de hacerlo, que ahora encuentras teologías sistemáticas por todo lado. Alex Blanco pregunta, hermano César, ¿es la teología sistemática el método perfecto para aprenderse la Biblia? Bueno, tal vez, es una forma de acercarnos que nos permite estudiar la Biblia de una forma organizada. Si no lo hiciéramos sistemáticamente, probablemente nos acercaríamos de otra forma, y el peligro de acercarse de otra forma es que podríamos estar utilizando maneras que no necesariamente son ordenadas, y ese es el peligro, y eso es lo que muchas personas hacen en la práctica. Para aprenderse la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, dice Alex, ¿y qué congregación es los que más la usa? Bueno, casi todas las organizaciones cristianas tienen teologías sistemáticas o se acercan de forma sistemática. Entonces, usted va a encontrar a pentecostales que tienen teologías y escritos con teologías pentecostales. Un ejemplo, ellos tienen las suyas. Hay acercamientos más tradicionales que también tienen sus propias teologías. O sea, todas las organizaciones y estructuras tienen y han procurado buscar mecanismos y formas de estudiar la Biblia. Así que es un tema interesante, pero yo creo que no es que una congregación o una denominación en particular es la que usa esto y el resto no. Yo creo que todas las organizaciones han tratado de sistematizar y organizar el estudio de la Biblia. Creo que Oli tenía una pregunta, o Martita. ¿Puedes hacerla, Oli o Marta? Sí, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es más que todo un aporte que es una idea que me acaba de surgir. De repente no sea, y ustedes me ayudan a afirmar lo que estoy diciendo, si estoy del todo correcto o no. Y bueno, se trata de lo siguiente. Cuando estamos hablando de este tema, me recuerda mucho el tema del catolicismo y su forma de enseñar las escrituras, ¿no? En donde lo normal que uno ve en el tema del catolicismo es que ellos agarran y de repente quiso regresar a las enseñanzas antiguas de la Biblia, y pienso yo que esta fue una persona que de alguna manera quiso sistematizar el estudio de la teología, en donde descubrió muchas cosas, y al final el producto de todo este estudio, y pienso que hizo una manera sistemática, no sé, una idea, una manera sistemática de estudiar la Biblia, que al final lo que trajo como consecuencia fue la reforma, ¿no? Entonces, pienso yo que pudiéramos tener más o menos esa idea de que la ayuda de sistematizar el estudio de la teología nos va a brindar recursos para profundizar más en la palabra del Señor, aprender aún más y sacarle más el extracto de la riqueza que tiene la palabra de Dios, y que de esta manera podamos crecer aún más en conocimiento. Oli, hubo parte de lo que dijiste que no se escuchó muy bien, entonces se está escuchando entrecortado.
Aló, ¿me escuchan? Si estamos escuchando entrecortado, Oli. Mucho de lo que dijiste, yo no lo escuché, no sé si los demás lo escucharon. Aló. Sí, es que estamos teniendo problemas con el internet acá. Ajá. Pero no sé si de repente lo puedes escribir y lo podemos contestar acá. Claro. Ajá. Voy a intentar escribirlo mientras ahí siguen comentando. ¿Cómo no? Bueno, nada más a manera de enriquecer un poco el comentario o la pregunta que hace Densi con respecto a lo que es si sistematizar o no es de vieja data o es de reciente uso. Y también añadiendo a lo que el pastor bien dijo, que hay muchas formas sistemáticas de ordenar la Biblia. Entre esas están la anglicana, la arminiana o wesleyana, la bautista, la dispensacional, la luterana, la reformada, la renovada o carismática y la católica romana. En fin, son ocho formas teológicas de ordenar o sistematizar el estudio de la Biblia o la verdad bíblica. Pero sí, Densi, no es de reciente uso. Como bien el pastor te dijo, hasta en el ámbito secular griego ya eso se venía utilizando. Lo mismo que la exégesis. La exégesis que nosotros utilizamos es exégesis de la Biblia, pero la exégesis se usa hasta en el derecho. Exégesis legal y todo lo demás, o judicial. Entonces, nosotros en el ámbito cristiano lo que hemos querido a lo largo y ancho de la historia es que la verdad bíblica esté claramente dispuesta para que pueda ser estudiada de manera ordenada y obviamente de manera menos difícil. Pero sí, no es de vieja data. Bueno, continuamos nosotros con los temas que están en la mesa. Tenemos, entre otras cosas, hermanos, que en esto de sistematizar el estudio teológico, la verdad bíblica, tenemos que hay alrededor de 7 doctrinas fundamentales sobre lo cual nuestra fe está dividida. Y son las siguientes: la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de Dios o teología propia, la doctrina del hombre o antropología bíblica, la doctrina de Cristo, que se llama cristología, y de la del Espíritu Santo, que se llama neumatología, la doctrina de la aplicación de la redención, que es soteriología, la doctrina de la iglesia, que es eclesiología. Ustedes van a encontrar esos nombres en los libros de teología. Y la doctrina del futuro, que es la escatología. Entonces son 7 divisiones generales que hay en este ámbito teológico. Dice Oli, pienso que Lutero, para darse cuenta de muchas cosas acerca del catolicismo, utilizó una manera sistemática de estudiar la Biblia. Y tuvimos como resultado la Reforma. Bueno, Lutero era profesor de Biblia. Lutero era profesor de griego, por lo que yo entiendo y he leído. Y Lutero tuvo que darse cuenta de muchas cosas. Me imagino que por la metodología de estudio que tenía, que él empezó a chocar con lo que veía. Y yo creo que lo que más le hizo a él daño fue, o más choque, fue cuando él entendió esto, o vio esto de las indulgencias, el pago de las indulgencias. Entonces él se dio cuenta de manera obviamente, me imagino, sistemática, y ahí entonces surgió este movimiento. Dice Densi, excelente. Lo preguntaba para ampliar el tema con los hermanos un poquito en el contexto histórico. Bueno, sí, como te decía el pastor, eso hasta se usa en otros ámbitos del saber.
Bueno, hermanos, entonces tenemos que nosotros siete doctrinas en las que de manera general y amplia se divide la teología sistemática. Y cada una de estas segmentaciones tiene al menos tres criterios a considerar, hermano. Y son los siguientes. Uno, que son doctrinas que se enfatizan bastante en las escrituras. O sea, para hacer una doctrina, el tema tiene que ser recurrente. El tema tiene que ser de amplio, iba a decir de amplio espectro, no, de amplia discusión, de amplia mención en las escrituras. No podemos de una sola cosita que vemos aisladamente en la Biblia hacer una doctrina. Como por ejemplo, imagínense que alguien invente la doctrina de Leviatán nada más porque lo leyó en ese libro de la Biblia en el Antiguo Testamento y ya formó la doctrina de Leviatán. Entonces están los leviatanistas. Entonces nosotros no podemos incluir dentro de la sistematización de la teología, por ejemplo, un asunto como este, de la doctrina de Leviatán. Tiene que ser enfatizado bastante, de manera recurrente, regular y amplia en la Biblia. Dos, son doctrinas que han sido las más significativas de la historia de la Iglesia y han sido importantes para los cristianos de todos los tiempos. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué doctrinas nosotros sabemos que son de significación en la historia de la Iglesia y que han sido importantes para los cristianos? Por ejemplo, para mí, la doctrina de Cristo es una doctrina que, además de mencionarse bastante en las Escrituras, ha sido significativa. Es más, el hecho de considerar la deidad de Cristo o no fue lo que ocasionó tiempo atrás mucha discusión teológica en la historia de la Iglesia, con los arrianos, con los donatistas, con los adopcionistas, etcétera, los sabelianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, la doctrina de Cristo es una doctrina significante. El cristianismo deriva hasta su nombre de Cristo. Por lo tanto, tiene que ser una doctrina significativa. ¿Qué otra doctrina, por ejemplo, yo pudiera mencionar que tiene significancia? De las que hemos mencionado como doctrinas básicas generales. Doctrina de Dios. Dios es el principal protagonista de las Escrituras. Nosotros en las Escrituras vemos a Dios desarrollando el plan que Él creó. Entonces, además de ser de amplia mención en las Escrituras, es significante que Dios es el que tiene el control de la historia. Entonces es significante. Y nosotros, hermanos, para llegar a estas conclusiones, 7 que son generales, las 2 que hemos mencionado se ajustan a los 2 criterios que hemos plasmado aquí. En tercer lugar, por ejemplo, dice, son doctrinas que han llegado a ser importantes para los creyentes en la situación presente de la historia cristiana, aunque tal vez no lo hayan sido anteriormente. Uno, por ejemplo, es la inerrancia de la Biblia. Hubo una época en la historia de la Iglesia donde muchos decían que la Biblia no era la palabra de Dios, sino que la contenía. Y hoy por hoy hay un resurgimiento de ese pensamiento. No, la Biblia no es la palabra de Dios. Contiene en algunos lugares palabra de Dios. ¿Qué otra, por ejemplo, podemos mencionar? La doctrina de los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Miren, en este caso, de la doctrina de los dones espirituales en el Nuevo Testamento, esto ha sido de importancia en la historia, porque hoy por hoy hay un debate grande con respecto a la operatividad o no de algunos dones.
Entonces son doctrinas, hermanos, que llegan a ser importantes. A lo mejor en un momento no fueron tan consideradas, pero que deben entonces estarse planteando de manera regular, porque merece que se revise, merece que se acerque uno, merece que uno la tenga en cuenta. Amén, hermanos. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, y seguimos acá. Seguimos acá, ya para ir finalizando. Tenemos que hay una consideración teológica de lo que corresponde a la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana? La ética cristiana es aquella disciplina del saber cristiano que enfatiza en lo que Dios quiere que hagamos y cuáles actitudes quiere que tengamos. La ética enfatiza en lo que Dios quiere que hagamos y cuáles actitudes quiere que tengamos. ¿Esto en qué contrasta o en qué se relaciona con la teología sistemática? Bueno, que la teología sistemática enfatiza en lo que Dios quiere que creamos y sepamos. Pero más que ser oponentes de estas dos cosas, realmente hacen una mancuerna. ¿Por qué? Porque Dios, además de querer que nosotros creamos y sepamos de manera correcta lo que Él plasma en su escritura, Dios también quiere que tengamos actitudes prácticas a la hora de recordar eso que ya sabemos y que creemos. Entonces hay una relación, hermanos, en que la teología sistemática, bien abordada, bien llevada, cuidadosamente acercada uno a ella, va a lograr que nosotros podamos desarrollar una buena ética cristiana. No vamos a tener buena ética si no tenemos buena teología. Y mucho menos si no está sistematizada. Entonces, hermanos, vemos aquí un asunto que otro de los alcances que tiene la teología, o el acercarse a la verdad bíblica de manera teológica. ¿Por qué? Porque va a procurar que nosotros tengamos las actitudes que Dios quiere que tengamos a la hora de practicarlo. La ética cristiana hace que nosotros cumplamos lo que Dios exige que hagamos y qué actitudes quiere que tengamos hoy con respecto a la situación de que estamos adentrándonos a un conocimiento de las Escrituras donde Dios enfatiza qué creer y qué saber. Bueno, mis hermanos, hasta aquí dejamos lo que es el desarrollo del estudio en la noche de hoy. No sé si alguien, ya por último, quiere concluir algo de este tema de la introducción a la teología sistemática. Nos resta abordar algunos puntos que pueden ser abordados la próxima semana, pero no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna recapitulación o algún resumen o formular alguna pregunta final para entonces concluir en la noche de hoy. César, y para todos también. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, le escuchamos bien. Okay, muy bien. Cuando se habla, entonces en este caso, por ejemplo, habemos varios que tenemos la Biblia Thompson. Uh-huh. La Biblia Thompson entra en la categoría de estudio de la Biblia sistemáticamente, pero también temáticamente, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo no domino mucho esto del asunto de la Biblia Thompson, porque yo sé que la Biblia Thompson tiene cadena temática, pero no sé si necesariamente es sistemático. El que nos puede dar una respuesta mejor con respecto a la Biblia Thompson es nuestro hermano Gustavo, ¿no? Pero lo que yo manejo es que lo que la Biblia Thompson lo que hace es, tiene referencias de un tema y los va enlazando desde Génesis hasta Apocalipsis en los lugares de la Biblia donde se encuentra. Pero no sé si necesariamente eso es sistematizar.
Honestamente no lo sé. De repente el hermano Gustavo si pudiera aclarar esa duda. Sí, cuando hablamos de la Biblia Thompson estamos hablando de una Biblia que un hermano en particular en algún momento de la historia buscó una forma particular de estudio que te permitía abordar una serie de temas a lo largo de la escritura. Entonces, un ejemplo, él tocaba un tema particular y citaba varios pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento y hacía una cadena de textos que te iban llevando en secuencia para que tú leyeras todos esos 15 o 20 o 25 versículos a lo largo de la escritura que trataban sobre ese tema en particular. En ese sentido, la Biblia Thompson es temática y se trata de sistematizar ciertos temas. El asunto es que no necesariamente los versículos que cita son los únicos versículos que hay sobre ese tema. O son todos de repente. O son todos los temas que hay sobre ese asunto en particular. Puede ser que el hermano lo que hace es que cita los principales o los que él considera que serían más relevantes. Estudiar sistemáticamente es procurar tomar todos los textos. Exacto. Que hablan sobre un tema en particular y tratar de mirarlos todos. En las cadenas temáticas de la Biblia Thompson procuran acercarnos a un tema, no necesariamente citando o mencionándonos todos los versículos. Entonces, eso significa que el acercamiento de la Biblia Thompson no es válido, no es tanto que no sea válido, pero sí tenemos que reconocer de que en algunos casos las citas de los textos bíblicos de forma temática no necesariamente es exhaustiva acerca de ese tema. Entonces, el sistematizar sí trata de buscar todos los textos. Correcto. Y tratar de mirar todos los textos. Ahí lo que pudiera ayudar entonces sería, por ejemplo, tener una concordancia exhaustiva, como la Strong. Exacto. Una concordancia exhaustiva hace que tú busques un término, fe, gracia, y te va a poner todos los textos que usan esa palabra en la Biblia. Eso sí es exhaustivo. En este caso, la concordancia Strong es una concordancia que, bueno, hoy puedes comprarla ya sea impresa o la puedes adquirir o tenerla digitalmente. Es un tema que es interesante, pero las concordancias exhaustivas sí son. Nuestras Biblias tienen concordancias, pero son concordancias muy breves. Exacto. También concordancias muy básicas, que no necesariamente citan todos los textos que usan ese tema en particular. Pero la Biblia Thompson es un acercamiento temático. Sistemático, sí, sistematiza en alguna medida, pero no necesariamente aborda exhaustivamente todos los textos bíblicos sobre un tema en particular. Entonces, ya uno sabe que uno puede utilizar la Biblia Thompson y adicional recurrir a la concordancia para poder tener el más amplio y más completo lo que uno está estudiando. Exacto. Muy bien, muchas gracias a los dos por la aclaración. Bueno, hermanos, vamos a dar entonces final al estudio en la noche de hoy. No sé si el pastor quiere recordar alguna de las actividades que tenemos para este fin de semana. Bueno, recordar, el fin de semana estamos a las 3 de la tarde, Parque Natural Metropolitano, este próximo domingo, en el Salón Oropéndulas. El Salón Oropéndulas es el que está al lado de los parqueos, no es el que regularmente usamos en las mañanas. Vamos a estar 3 de la tarde, Salón Oropéndulas, Parque Natural Metropolitano. Y recordarles que el fin de semana del 23 y 24, a los que se les entregaron el calendario de oración,
del mes de enero, se menciona que el programa de ese fin de semana va a ser el sábado por sectores, el Tecal, Villa Las Praderas, vamos a estar, ¿cómo se llama?, en 12 de octubre, en La Pulida, vamos a estar ese sábado, porque el domingo no hay programa. Ese domingo lo hemos separado para ir a trabajar a Otibé, y estamos animando a aquellos varones principalmente que estén dispuestos a invertir parte de ese día yendo a Otibé. Vamos a ir a trabajar, tenemos que hacer algunas cosas, el portón de la propiedad tenemos que arreglarlo, tenemos que arreglar algunos asuntos de una cerca, tenemos que ver si podamos algunos de los árboles, algunos están por caerse, ya están dañados, tenemos que trabajar algunas cosas de una caja de registro del agua y algunas cosas que tenemos que hacer, así que los hermanos varones que estén interesados en apoyar esa iniciativa del domingo 24 necesitan anotarse conmigo, me pueden escribir al WhatsApp y decirme yo estoy interesado en ir. Los que tenemos vehículo hemos puesto a disposición el vehículo para tratar de ir todos, movilizarnos en los vehículos disponibles, pero ese domingo 24 queremos aprovechar para trabajar allá en Otibé. Así que si usted está interesado, por favor me habla, en el caso de los hermanos, para anotarlo en la lista. Hasta el momento tenemos 4 personas que están anotados para ese domingo, pero queremos aprovechar ese día allá en Otibé. Y bueno, recordar, yo repartí el material que hemos estado introduciendo, que probablemente va a tomarnos unos días más para abarcarlo. Creo que los únicos que no le entregué material fue a Albita, a los Vergara y a la familia Zamudio. Así que este fin de semana voy a procurar tener el material para ustedes, para entregárselo en el culto. Cualquier cosa se acercan donde mí para que me lo pidan y yo se los tenga disponible y pueda entregárselos y ustedes puedan pues darse a la tarea de ir leyendo y avanzando con la lectura correspondiente a esta primera sesión e introducción de la clase que estamos teniendo. Lo de hoy fue básicamente una introducción a algunas cosas y esperamos pues que en las próximas sesiones podamos ir abordando ya temas mucho más concretos y podamos ir reflexionando en algunos textos bíblicos y podamos ir pues avanzando. Si tiene preguntas, no duden en irlas anotando en algún cuaderno para poder irlas haciendo cada miércoles. Así que si el Señor lo permite, nos veríamos el miércoles próximo. Bueno, agradecemos al Señor por el hermano Justino que ya está en la casa después de haber estado hospitalizado, hermano. Hemos estado orando por usted y por su salud física. Y bueno, gracias, pastor, gracias, gloria a Dios. Amén. Estoy mejorando bastante, gracias a Dios. Amén. Así que seguimos orando por el hermano, seguimos orando por los niños, tengamos allí a Alexander David y a Esteban con su salud física. Estemos orando también por el hermano Miguelito, que me comentaron que ayer, creo que en esos días tuvo una caída y se golpeó. Estemos orando por el hermano Miguel Águila también y por su salud. Y bueno, agradecemos al Señor por sus cuidados. Queremos orar, bueno, darle gracias al Señor por el tiempo de hoy. Gracias, hermanos. Les animo, hablamos el fin de semana de la importancia de actualizar nuestro Skype, de que usted pueda tratar de actualizar la aplicación que usted tiene instalada en su computadora o en su dispositivo móvil, para eso facilitar un poco la conectividad. Así que trate de hacerlo esta semana y bueno, esperando en el Señor poder vernos el próximo miércoles. Oramos, hermanos, y le damos gracias al Señor. Padre, gracias en esta noche, gracias porque hoy hemos podido reflexionar en la importancia de acercarnos a estudiar la Biblia de una forma organizada y acercarnos a la palabra, Señor, no considerando algún versículo, sino considerando todo el consejo de Dios que encontramos en la Escritura. Padre amado, ayúdanos a ser
hombres y mujeres diligentes que nos acercamos a la palabra y nos enfocamos en ella con esfuerzo, diligencia y disposición. Oramos para que tú abras nuestro entendimiento y tu palabra pueda darnos claridad de esas verdades que tú quieres transmitirnos. Señor, oro por mis hermanos y pido que de una forma especial tú les permitas seguir teniendo una semana donde tu mano poderosa siga trabajando en medio de sus vidas, sus circunstancias, y que ellos puedan en todo lugar y bajo cualquier circunstancia glorificar tu nombre. Padre amado, que tú vayas delante de nosotros, que podamos ver tu manifestación especial en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro diario vivir. Queremos honrarte y bendecirte, y te agradecemos por la noche de hoy y por el tiempo que nos has permitido compartir. Gracias, mi Dios, por mis hermanos, su disposición de estar conectados en este día y de poder tener este tiempo especial. Te damos la gloria, te exaltamos, te bendecimos, adoramos tu nombre y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que estás con nosotros guiándonos y haciéndonos conocer y entender tu palabra para que podamos crecer en ella y dar fruto para tu gloria. Gracias, Jesús, te bendecimos y pedimos que mañana estés con nosotros en medio de nuestras actividades. Toda gloria y todo honor sea para ti, Señor. Amén. Amén.